en este instante a entrar en comunicación con David Ruelas, integrante del CCI Laguna, para hablar con él sobre la urgencia de aprobar políticas estatales anticorrupción e incorporar las buenas prácticas desde la sociedad civil. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Bueno, y es que es un tema fundamental, no solamente por los tiempos que corren, sino siempre deberíamos apuntar justamente a ello, a generar mejores herramientas y más herramientas también a disposición de la ciudadanía para exigir cuentas a quienes están tomando las decisiones desde el gobierno o a quienes aspiran a hacerlo a través de, en este caso, como ahora, las campañas políticas. Entonces, la urgencia de aprobar políticas estatales anticorrupción e incorporar buenas prácticas desde la sociedad civil tiene que ser una tarea cotidiana. David, muy buenos días. Saludamos Marcela Pámanes, Arturo González y Manuel Cerrato. Con gusto. ¿Qué se está proponiendo, qué se ha propuesto desde el CCI? Que por supuesto durante años hemos seguido el trabajo, hemos tenido una estrecha vinculación también con ustedes, pero en este punto, ¿cuáles serían los aspectos más urgentes en la consecución de ese objetivo? ¿Qué tal, Marcela, Manuel y Arturo? Buenos días a todo su auditorio. En esta ocasión deriva de un posicionamiento a nivel nacional que realiza la Fuerza Ciudadana Anticorrupción, un colectivo de 19 organizaciones que desde lo local hemos intentado realizar buenas prácticas en materia de combate a la corrupción, 100% comprometidas desde el ámbito local y el ámbito nacional. En esta ocasión exhortamos a las comisiones de selección y a los propios CPCs de aquellos estados donde la política estatal anticorrupción no ha sido aprobada, a que se inicie con los trabajos para que esta sea aprobada, y en aquellos dos estados donde no se han iniciado aún los trabajos de elaboración de la política estatal, se inicien. La política estatal anticorrupción es de suma relevancia debido a que es el instrumento rector de las acciones que se realizan en el combate a la corrupción. Es por eso que desde la sociedad civil hemos logrado identificar buenas prácticas, no solamente en su elaboración, sino en su implementación. Recordar que hace un año se aprobó la Política Nacional Anticorrupción, que es el eje rector del combate a la corrupción a nivel nacional, y en consecuencia todos los estados deben de contar con una política a nivel local que evidentemente pues focalice el problema y de una mayor una solución más puntual a los problemas que cada una de las entidades presenta. Sin embargo, al día de hoy únicamente 3 estados han aprobado su política estatal anticorrupción, y de ahí la urgencia de que el resto de estados apruebe sus políticas. Lo que nosotros, el posicionamiento que nosotros hacemos, el llamado que nosotros hacemos es que se incluya un enfoque de transversalidad en derechos humanos, un enfoque de género, entre otras cosas, pues que estos esfuerzos que se han realizado desde lo local no se diluyan. Hemos estado atentos en aquellos estados donde ha sido aprobada la política estatal anticorrupción y hemos logrado identificar buenas prácticas en el sentido de que se ha integrado la opinión de sectores de la sociedad civil, se han desarrollado instrumentos que permiten medir el impacto directo e indirecto de la corrupción, y de ahí que nosotros consideremos que sea necesario que esto se retomen en la aprobación de otras políticas estatales. ¿Cuáles son esos estados, David, y por qué el resto no lo ha hecho? ¿Hay reticencia, simplemente hay retraso en los procedimientos o hay falta de voluntad? Mira, dentro de los estados que ya han aprobado su política estatal, se encuentra el Estado de México, Jalisco, Quintana Roo, Sinaloa, Tlaxcala, Tabasco y Zacatecas. Fueron un primer grupo de estados que aprobaron su política estatal. Recordar que el mes pasado ya se suma el estado de Coahuila a esta aprobación de la política estatal, y
en ese sentido, a quienes ya han aprobado su política estatal, la demanda es que se inicie con los trabajos de implementación. Lo que ahorita está ocurriendo a nivel nacional es que se están realizando mesas de trabajo precisamente para tener las directrices de cómo se habrá de implementar esta política estatal anticorrupción en un segundo paso. Sin embargo, si vemos que hay prácticamente 2/3 partes de los estados presentan un rezago importante en su aprobación, y vemos que hay otros que han empezado con los trabajos. En el caso de Coahuila, ¿cuáles serían los avances concretos que ustedes han notado y que han documentado? Por un lado, la inclusión de la sociedad civil en la construcción del diagnóstico de política de política estatal. Se ha llevado a cabo un consejo consultivo en donde hay participación de sociedad civil. Sin embargo, el segundo paso a seguir sería precisamente el armado de estas mesas de trabajo, que serán las que realmente den el curso a la implementación de la política estatal. Ahora, ¿qué tanto la sociedad, y no hablo propiamente de la sociedad civil organizada, que sabemos que se involucra de forma constante con todo ello, sino de la ciudadanía en general, qué tanto está informada de todo esto? Porque, bueno, sin información no hay luego cómo participar, y a veces justamente ese es el problema, ¿no? Que la gente siente que no tiene mecanismos de incidencia en las decisiones que se toman en su comunidad, cuando a lo mejor sí las hay, o a veces no sabe el trabajo que se está haciendo, y entonces no hay esta exigencia de los políticos a la rendición de cuentas y a la transparencia. ¿Consideras que hay todavía un desconocimiento, David? ¿Qué se puede hacer para aproximar toda esta información a la ciudadanía? Sí, un desconocimiento como tal, sí lo hemos nosotros notado e incluso lo hemos manifestado, y las acciones que desde sociedad civil hemos emprendido pues han sido diferentes maneras de difundirla, ¿no? Hemos tratado de aterrizar este tema para que sea muy digerible para la ciudadanía, y además hemos estado constantemente en contacto con la autoridad para poder generar estos espacios de diálogo, de intercambio de ideas, y que nuestras propuestas o las buenas prácticas que nosotros hemos identificado desde sociedad civil sean incluidas en todos los rubros, ¿no? En este sentido, la política estatal tiene un gran componente ciudadano que se verá reflejado en estas mesas de trabajo para su posterior implementación. Sí, lo cual es positivo, porque luego el tema de la corrupción es muy fácil que entre en los discursos, ¿no? Hay que combatir la corrupción es el principal cáncer de este país, debido a la corrupción y la impunidad es que luego hay crisis, por ejemplo, en el sistema judicial, en el sistema penal, debido a la corrupción también hay crisis económica constante y demás, pero bueno, pareciera ser que en boca de los políticos es un problema hiper reconocido, ultra diagnosticado, pero a la hora de poner soluciones o a la hora de hacer un combate férreo, firme, a través de trabajo legislativo, a través de construcción de instituciones, a través del involucramiento ciudadano, pues parece que ahí es donde se empieza a flaquear. Ahora que estamos en un periodo de campañas, en medio de una polarización terrible política que hay en este país, ¿qué tendrían que hacer quienes aspiran a los diferentes cargos de elección popular, los más de 21,000 cargos de elección popular que estarán en juego en junio, para de verdad comprometerse a que estas prácticas corruptas poco a poco se vayan desterrando de lo que pareciera ser una práctica cotidiana? Hay incluso quienes dicen que pues los actos de corrupción ya son inherentes a la forma de hacer política en nuestro país. ¿A qué tendrían que comprometerse los candidatos, pero cómo la sociedad tendría que exigir efectivamente que se cumpla eso que prometen de combatir la corrupción, David? Nosotros consideramos, y es uno de los principales componentes de las políticas estatales, es la transparencia y la rendición de cuentas. Difícilmente, si un candidato, si un ciudadano no se compromete con la transparencia y la rendición de cuentas, se podrá avanzar en el tema de corrupción, ¿no? Mencionaban algunos panelistas
que me antecedieron sobre la 3 de 3. Creo que cada vez toma mayor relevancia tener una 3 de 3 en orden, en tiempo y en orden. Y no únicamente eso, sino que también ya dentro de sus propuestas, dentro de sus políticas, incluyan el tema de combate a la corrupción. Hemos sido muy insistentes sobre todo en el tema de que el sistema estatal contempla la participación de los municipios. Sin embargo, los municipios se perciben como un ente ajeno a este sistema y en consecuencia no actúan como tal, como parte de este mecanismo anticorrupción, ¿no? Entonces, creo que es de suma importancia partir de la transparencia y la rendición de cuentas para posteriormente realizar realmente alguna propuesta en materia de combate a la corrupción, y es ahí donde en la escala municipal se dan los órganos internos de control, y en la escala estatal pues todo este andamiaje del sistema estatal anticorrupción. Exacto, sí. Por último, David, justamente eso, el legislativo estatal, el nuevo Congreso que inició apenas este año tras las elecciones del pasado octubre, ¿cómo lo han visto? ¿Cómo lo evalúan en cuanto a su actuar, en cuanto a lo que han podido aportar en materia de combate a la corrupción? ¿O todavía no hay mucho en ese sentido? No, de hecho nosotros realizamos recientemente un diagnóstico y la última reforma realizada es del 2020, todavía con la anterior legislatura. Uh-huh. Entendemos el trabajo legislativo y la agenda legislativa de cada uno de las legislaturas. La actual no ha realizado ninguna modificación a los lineamientos en materia de combate a la corrupción. Sin embargo, creo que eso, lejos de desanimarnos, nos invita a realizar propuestas de mejora, identificar estas áreas de oportunidad y en consecuencia poder hacer una propuesta formal en aquellos rubros donde nosotros consideramos que se puede tener una mejora sustancial. Muy bien. David, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, por traernos este tema que sin duda siempre es importante abordarlo, porque de eso se trata, ¿no? De conocer, de interiorizarnos también en los problemas que a todos nos involucran y participar también en alguna medida de su solución. Muchísimas gracias, David. Al contrario, gracias a ustedes. David Ruelas, integrante del Consejo Cívico de Instituciones Laguna, con este tema, la urgencia de aprobar políticas estatales anticorrupción e incorporar pues buenas prácticas también desde la sociedad civil. Algunos de sus comentarios rápidamente vía Facebook. Saludos a Cuauhtémoc Sada, que está ahí en la transmisión. Carlos Guillermo Cuellar dice acerca de las declaraciones en Coahuila, la obligación a través del Poder Judicial. Sabemos que este órgano está hecho a modo de los priistas. Luis Hernández dice que por qué no hablamos del transabús, del eterno transabús, y que si sigue cobrando Alfonso Tafolla. Sí, si bien últimamente no ha sido uno de nuestros temas, jamás hemos dejado de abordar el tema del Metrobús, el seguimiento a esta muy cuestionada obra. Y bueno, también hablando de temas de corrupción y de rendición de cuentas y de transparencia, pues es una de las obras más señaladas justamente por ese tipo de cuestiones. Nos dice Carlos Guillermo que no es ingenio de los políticos para salir de los atropellos que cometen, que se llama fuero. Bueno, gracias por estar participando con nosotros. Le recordamos la pregunta del día. ¿Cree usted que los partidos políticos que propongan a un candidato que ha sido acusado de violencia sexual deben ser sancionados? ¿Cuál es su punto de vista? 8717-110260 es el teléfono, el WhatsApp 8717-361799 y por supuesto también estamos ahí en la transmisión de Facebook a través de Noticieros Grem, la página, y también a través de Twitter, @NoticierosGrem, las cuentas personales @MPámenes, @ArteGonzaga, @Manu Cerrato. Allí, por supuesto, que también nos encantará tener sus puntos de vista y todos sus comentarios. Nos vamos a la pausa, regresamos enseguida con más. Contextos.